Imagina un lugar donde el mar se une con la historia. Imagina un lugar donde el mar se une con la historia, donde cada roca guarda la huella de esfuerzo y cada brisa cuenta un relato de lucha, progreso y memoria. Ese lugar existe y se llama Malecón Ratti, y es mucho más que un mirador. Es el corazón que late entre el pasado y el futuro de Mollendo. En este video recorreremos las huellas de un espacio emblemático, testigo de revoluciones, incendios, celebraciones y sueños. Pero también conoceremos la historia de la familia que le dio nombre, los Ratti, pioneros del comercio, la industria y el urbanismo en el sur del Perú. Acompáñame a descubrir cómo el Malecón Ratti nació del esfuerzo de su gente y por qué hoy, más de un siglo después, su espíritu enfrenta un nuevo desafío: conservar su esencia frente a los vientos del cambio. Corría el año 1851 en Génova, Italia. En una familia de comerciantes nació un joven inquieto, de mirada audaz y mente emprendedora, Andrés Ratti. Como muchos europeos del siglo XIX, soñaba con horizontes lejanos, con un lugar donde su esfuerzo pudiera germinar. Ese sueño lo trajo al Perú en 1875, un país que pese a las heridas de la guerra, se abría al comercio internacional. En Lima conoció a María Nava, con quien formó una familia de 9 hijos. Pero el ruido de los cañones y la incertidumbre de la guerra del Pacífico lo llevaron a tomar una decisión crucial: buscar un nuevo destino. Fue entonces cuando puso sus ojos en un pequeño poblado andino, un punto en medio de las rutas del ferrocarril y las caravanas del altiplano: Juliaca. Allí, entre el viento frío y los horizontes abiertos, Andrés Ratti encontró su oportunidad. No tardó en comprender que Juliaca podía ser un nodo comercial entre los Andes y el mar. Fundó la firma Ratti, una empresa moderna para su tiempo, dedicada a la importación y exportación. Desde el altiplano partían caravanas con lanas, cueros y quesos rumbo al puerto de Mollendo, donde se embarcaban hacia Inglaterra, Estados Unidos y Europa. A cambio, el viejo continente enviaba herramientas, textiles y tecnología. El puente entre ambos mundos tenía un nombre: Ratti. Pero su legado no se limitó al comercio. Andrés Ratti impulsó la industria local. Fundó el primer lavadero de lanas de la región, empleando a más de 150 trabajadores. Construyó hoteles, apoyó la creación de industrias e instituciones culturales y hasta fue alcalde de Juliaca en 1896. El genovés había echado raíces y aunque en 1901 regresó a su patria, su apellido quedó ligado al progreso del sur peruano.
Tras su partida, la firma Ratti no se extinguió. Sus hijos, Augusto, Alfredo y Ricardo, tomaron la posta modernizando los negocios y expandiendo la empresa. Abrieron sucursales en Arequipa e Islay. Instalaron una planta eléctrica, un segundo lavadero de lanas y fundaron el primer cine de Juliaca. Pero fue Augusto Luis Ratti Nava, uno de los herederos, quien seguiría los pasos de su padre en otra orilla. Mollendo, el puerto del progreso, allí su nombre quedaría grabado para siempre en piedra, cemento y memoria. A inicios del siglo XX, Mollendo era un hervidero de comercio. El ferrocarril unía la sierra con el mar. Los barcos atracaban repletos de mercancías y las calles eran testigos del ir y venir de marineros, comerciantes y familias enteras que soñaban con un futuro mejor. Sin embargo, el pueblo carecía de un lugar que integrara su identidad, un punto de encuentro para mirar el horizonte y recordar de dónde venían. Fue entonces cuando surgió una idea, una visión, construir un mirador frente al océano. El 19 de marzo de 1919, el alcalde Augusto Luis Ratti Nava, con apenas 29 años, enfrentaba un reto enorme. La municipalidad no tenía fondos suficientes, pero el joven alcalde no se rindió. Convocó a la solidaridad de los mollendinos y a la generosidad de las grandes familias de Mollendo y Arequipa. Arispe, Coloma Elías, Donelli, Forga, Gibson, Golding, Gómez de la Torre, Muñoz Nájar, Olivares, Ratti, Rowland y Sáenz Pacheco. Con su apoyo, el sueño comenzó a tomar forma. El nuevo malecón de Mollendo, luego conocido como Malecón Ratti, se levantó sobre un basamento rocoso que terminaba abruptamente hacia el patio de los ferrocarriles. Desde allí, la vista era imponente. El muelle, las casonas anglosajonas de la isla Ponce, la estación, las playas, el castillo Forga y la inmensidad del mar. El lugar pronto se convirtió en el alma de la ciudad. Allí descansaba la memoria del trabajador portuario
honrado, luchador, incansable del mollendino que encontraba en ese mirador no solo un paisaje, sino un símbolo de identidad. En la parte baja funcionaban oficinas administrativas y muy cerca se alzaba el Hotel Ferrocarril de Madera y elegancia inglesa, uno de los más prestigiosos del sur. En un inicio se le conoció como Parque de los Ingleses por la presencia del personal de la Peruvian Corporation, que entonces administraba el ferrocarril y el puerto. Más tarde, el nombre cambió, Malecón Ratti, en homenaje al joven alcalde que lo hizo posible. Era un espacio de 1.500 metros cuadrados donde el pueblo y el mar se encontraban cara a cara. Pero la historia del malecón no solo está hecha de postales. También conoció la rabia y la resistencia. El 17 de mayo de 1926, Mollendo se levantó contra el contrato Ugarteche, un acuerdo que pretendía entregar todo el puerto y la ciudad a intereses privados. Los mollendinos reaccionaron con fuerza tomando las oficinas bajo el malecón, expulsaron a los empresarios y defendieron lo que consideraban suyo. El enfrentamiento dejó una huella de fuego, casas y la municipalidad fueron incendiadas. Ese día, el malecón fue testigo de un pueblo que no se dejó arrebatar su destino. Años después, el 17 de junio de 1931, la madrugada se tiñó de tensión. El subprefecto de Arequipa, comandante Abel Salazar, perseguido por abusos cometidos, intentó huir por mar alojándose en el Hotel Ferrocarril. Descubierto por los trabajadores, su intento de fuga terminó en tragedia cuando disparó contra José Ochoa Ochoino, un fletero valiente que lo delató. El pueblo reaccionó de inmediato. Se rebeló contra la injusticia. El malecón fue nuevamente escenario de un acto de coraje colectivo. Décadas más tarde, el 17 de abril de 1979, bajo la gestión del alcalde Dr. Cuba Valdivia, se colocó una placa conmemorativa y un trípode de hierro en homenaje al valor del pueblo mollendino durante la Guerra del Pacífico, recordando aquel 17 de abril de 1879 cuando resistieron con heroísmo el ataque chileno. Cada piedra, cada baranda del malecón guarda esas memorias. Allí convergen los ecos del pasado y las voces del presente. Y como dijera la pintora Julia Codecillo, al contemplar al océano desde Mollendo. Ayer fui a ver el mar. No sé si me tragué el principio o el final del universo.
Caminar por el malecón Ratti es recordar más de un siglo de historia urbana y emocional. Es recordar a las familias que lo construyeron, al alcalde que lo soñó, al pueblo que lo defendió y a las generaciones que lo convirtieron en un punto de encuentro. Cada tarde los rayos del sol bañan su estructura y parecen susurrar los nombres de quienes lo hicieron posible. Porque aquí, en este mirador, descansa el alma del mollendino. Más de 100 años después de su inauguración, el Malecón Ratti continúa siendo uno de los lugares más representativos de Mollendo. Un espacio donde el pasado y el presente se encuentran, donde cada paso recuerda las huellas de generaciones enteras que miraron el mar desde este lugar. Hoy, como en otros tiempos, surgen nuevas ideas, propuestas y proyectos. Y eso también forma parte de su historia, porque el Malecón Ratti siempre ha sido el reflejo de los cambios de la ciudad, de sus aspiraciones y de su constante diálogo con el futuro. Pero entre planos y maquetas siempre surge una pregunta. ¿Podrá el cambio mantener viva la memoria? ¿Podrá la modernidad convivir con la historia que lo vio nacer? Más allá de las obras, hay algo que permanece intacto, el significado profundo que este espacio tiene para los mollendinos, un símbolo de identidad, de encuentro y de esa relación inseparable entre la ciudad y el mar. Cuidar su esencia no es detener el tiempo, sino reconocer que en sus muros, en sus barandas y en su horizonte late la memoria de toda una comunidad. El Malecón Ratti no es solo un lugar, es una historia viva, un testimonio de lo que Mollendo ha sido y una invitación a pensar con respeto y con conciencia en lo que aún puede llegar a ser. El mar seguirá golpeando el muelle, sus gaviotas seguirán sobrevolando su cielo y las voces del pasado continuarán resonando entre sus piedras. Mientras haya un mollendino que recuerde su historia, el Malecón Ratti seguirá vivo. Porque hay lugares que no solo se caminan, se sienten, se viven y también se honran.